Muy bien, buenas tardes. Estamos en la introducción de la materia de Derecho Internacional Privado en el año lectivo 2013. Hoy iniciamos la primera clase satelital de las 6 que vamos a tener durante el año. La normativa que vamos a ir utilizando es la que se encuentra en el programa de la cátedra. Pueden conocerlo al programa y a la bibliografía, tanto a la bibliografía general como a la complementaria, que va a ir incluida dentro del programa de la materia. Esta materia es una materia del último año de la carrera y necesita de ustedes una colaboración especial en el sentido de que tienen que tener los conocimientos básicos de las materias que son correlativas para hacerla mucho más amena y mucho más agradable a la materia. Es una materia eminentemente práctica y con ello da la sensación de que esta materia la vamos a ir evaluando en el corriente año de una forma sistemática, no solo en estas clases satelitales, sino también en aquellas clases y encuentros que podemos tener en el e-learning del foro de la universidad. Yo soy el doctor Sergio Carrero Nayín, voy a estar encargado de estas clases satelitales y también de las consultas para que ustedes puedan ingresar en el foro del e-learning. Bien, vamos a empezar con el derecho internacional privado de la manera más cómoda, más fácil de entender para ustedes, que es a través de los conceptos principales que necesitamos nosotros abarcar para que de esta manera estemos presentes en la materia a lo largo del año. El derecho internacional privado es la parte del derecho que le va a servir a la persona para poder vincularse con no solamente los órganos internacionales, sino también con las personas que tienen funciones en su vida práctica, en su vida normal, en su vida clásica, con los conceptos fundamentales que los va a vincular con el derecho internacional. Conocer el derecho internacional privado nos va a permitir a nosotros resolver aquellas situaciones que no pueden ser resueltas en el orden interno, pero sí con el ordenamiento jurídico interno. Es decir, vamos a partir del ordenamiento que conocemos, del ordenamiento jurídico interno, para de esa forma evolucionar e ir tratando el tema y tratar de resolverlo de la manera más adecuada posible, que es a través del derecho internacional. Introducirnos en el derecho internacional nos va a llevar a nosotros necesariamente a tener el conocimiento del ordenamiento jurídico extranjero, pero que por virtud de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, del ordenamiento jurídico propio, llegamos a esa concepción del derecho que nos permite resolver los casos. En síntesis, para que nosotros hablemos del derecho internacional privado, necesitamos hablar de la existencia de un conflicto. No basta con la presencia de elementos extranjeros para decir que estamos en presencia del derecho internacional privado. Sí necesitamos elementos extranjeros, pero de manera conflictual. ¿Cómo explicamos esto? El ordenamiento jurídico internacional que va a tener base y sustento para el derecho internacional privado es la norma indirecta o norma indirecta de conflicto. Es decir, es una norma conflictual. Es una norma que me va a permitir a mí desarrollar los temas, analizar el tema en cuestión y tratar de ver cuál es el ordenamiento jurídico aplicable. Pero para ello necesito de un conflicto. Este sistema de interrelación entre las personas y organismos que me permiten a mí abarcar el derecho internacional privado
es propio de la naturaleza cosmopolita del hombre. El hombre nace, se desarrolla en su sociedad, en su comunidad, pero también experimenta la posibilidad de interrelacionarse con otras personas y con otras organizaciones. Esta interrelación me hace salir del ámbito de mi territorio, expandirme al territorio extranjero y de esa manera crear una serie de vínculos, una serie de situaciones que hacen que esa naturaleza cosmopolita del hombre de no quedarse en su sitio y en su lugar vaya creando relaciones, en este caso, relaciones internacionales. Ustedes van a encontrar el concepto del derecho internacional privado en cualquiera de los libros de la bibliografía dado por la cátedra. Pero en lo que no deben perder la atención es que ese concepto de derecho internacional privado está basado en esa naturaleza cosmopolita del hombre. Es decir, surge de la idea de que el hombre, al trasladarse, al salir de sus fronteras geográficas y también de esas fronteras intelectuales, va logrando una interrelación con otras personas. Si bien decíamos nosotros que tiene relaciones con otras personas, pero también hablamos de organizaciones, es porque esas organizaciones están formadas por personas. Y esas personas crean en esa institución, por su personería jurídica que van logrando a medida que van avanzando y evolucionando, esas relaciones en caso de caer dentro del sistema de las normas conflictuales. Por eso, el primer objetivo que tiene el derecho internacional privado es la relación internacional. Es decir, ese vínculo que permite que vaya elaborando el derecho una serie de conceptos y una serie de principios que me permitan ser aplicados para la resolución de conflictos, de casos que se me van a presentar y que vamos a ir evolucionando en la medida en que vamos aplicando el ordenamiento jurídico vigente, pero no solamente aquel que yo tengo a la mano, sino también aquel al que la norma de conflicto me envía para que yo pueda tratar de solucionar esos casos. Esta situación que se presenta en el derecho, esta situación que se me presenta en la vida cotidiana, es la que yo voy a tener que tratar de resolver. Y para ello necesito establecer los vínculos de la relación ius privatista internacional. Es decir, de esa relación de derecho privado, pero que por ciertas circunstancias se encuentran dentro del ámbito internacional. Habíamos dicho al principio que no existía derecho internacional privado, o sea, aplicación de esa norma de conflicto en el derecho internacional privado, por el solo hecho de que existe un elemento extranjero. El elemento extranjero puede ser la nacionalidad, puede ser el domicilio, puede ser la residencia, puede ser la simple residencia, pero eso todo en el aspecto subjetivo. También tenemos elementos de la relación ius privatista internacional cuando hacemos mención de las cosas. Por ejemplo, en el lugar donde se encuentran situadas las cosas. Estas cosas, que forman parte, como todas las cosas, de los bienes de las personas que se encuentran involucradas, van a tener su relación en la medida en que esas cosas estén en la posibilidad de entrar en el sistema conflictual que la norma indirecta de conflicto me está estableciendo. Lo mismo sucede con la situación personal. Pero también existe algo que va más allá de lo personal y algo que va más como nacionalidad, como domicilio, y de los objetos, como las cosas, como los bienes. Existe la voluntad, el acto voluntario que utiliza la persona para vincularse con otras situaciones, como por ejemplo la celebración de un contrato, de un convenio, poner la voluntad escrita, manifiesta en la resolución de algún conflicto, para lo cual
me voy a tener que estar vinculando de la manera más estrecha posible con el derecho internacional. Pero todos estos elementos que nosotros vamos tomando, que son elementos de la relación ius-privatista internacional, hacen que yo de una u otra manera me vincule solamente en la medida en que sea necesaria esa vinculación para poder estar dentro del derecho internacional privado. Así planteadas las cosas, nosotros hablamos de los elementos de la relación ius-privatista internacional. Estos elementos que me permiten esa relación, que habíamos dicho que por esa naturaleza cosmopolita del hombre se va trasladando a otros territorios, a otros estados, trasciende la frontera del propio Estado para involucrarse no solamente en el territorio extranjero, sino también en el ordenamiento jurídico extranjero, son elementos que deben ser relevantes. Volvemos a repetir, ningún elemento que no sea relevante a la relación ius-privatista internacional, por más elemento extranjero que sea, va a ser elemento propio de la relación, por lo tanto, parte del derecho internacional privado. No va a ser abarcado por el derecho internacional privado porque no tiene esa excelencia para participar que me permite a mí resolver el conflicto. Entonces, tenemos por un lado la naturaleza cosmopolita del hombre, que me permite a mí trasladarme. Tenemos, por otro lado, la relación ius-privatista internacional. Esa relación que me permite a mí vincularme con el ordenamiento jurídico extranjero. Tenemos, por otro lado, los elementos de esa relación. Pero aquí la característica más destacada. Ese elemento de la relación ius-privatista internacional es un elemento que debe ser relevante. No cualquier elemento, por más extranjero que sea, me permite a mí estar dentro del ordenamiento jurídico internacional y menos dentro del ordenamiento jurídico interno para ser aplicado en el orden internacional. ¿Cuáles son los elementos de la relación ius-privatista internacional? Ya los hemos nombrado. Elementos personales, elementos reales y elementos voluntarios y conductistas. El elemento personal, hacíamos alusión, la nacionalidad, el domicilio, la residencia, la simple residencia, son elementos que de ser relevantes en la relación ius-privatista internacional me van a permitir a mí conectarme con esa norma indirecta de conflicto que a su vez me enviará al probable derecho aplicable. Nacionalidad es un elemento de la relación que poco vínculo tiene con el derecho internacional en la medida de la situación que se crea en ese conflicto que me permite a mí ocupar las normas de derecho interno y de derecho internacional para resolverlo. Y decimos esto porque la mayoría de nuestro ordenamiento jurídico está basado en el domicilio y en la residencia. Si tomamos el Código Civil, reformado o no reformado, vamos a ver que en la mayoría de las situaciones en las que se presenta para la aplicación de la norma del ordenamiento jurídico interno, está el domicilio y está la residencia. Sin embargo, la nacionalidad cumplirá su rol en el momento y en el lugar en que pueda aplicársela porque es más relevante que el domicilio. Pero como dato principal, el domicilio y la residencia son los elementos personales de la relación ius-privatista internacional que me permite a mí ir avanzando, ir desarrollando de la mejor manera la situación para resolver un conflicto cuyo elemento es el personal. Generalmente podemos encontrar también la simple residencia en algunas situaciones casuales. Es decir, a mí me pone en esa situación la casualidad. Es decir, estoy de viaje en el extranjero, pero mi domicilio sigue estando en el lugar de origen, o mi residencia en el lugar de origen. La simple residencia es que el conflicto se crea porque eventualmente estoy en el extranjero
y de esa manera me permite a mí aplicar eso como elemento de la relación ius-privatista internacional antes que los otros elementos. ¿Por qué? Porque ese elemento es más relevante que los anteriores. Cosa muy similar sucede con el elemento de la relación ius-privatista internacional, que es el personal. A este personal, que era la nacionalidad del domicilio, la residencia, la simple residencia, se lo puede equiparar con el elemento real. En su caso, dejará de ser más importante la nacionalidad, el domicilio, la residencia o la simple residencia para que pase a ser más relevante la cosa, el objeto. La situación real se basa en el objeto. Lo que yo necesito solucionar es el objeto, ya sea que se trata de inmuebles, que se trata de muebles registrables o que se trata de inmuebles por su carácter representativo. Cualquier situación donde el objeto sea lo más relevante estará en una etapa superior a aquello que verdaderamente se va marcando y me va delimitando en este tipo de solución de controversias que se me va a presentar cuando el conflicto esté latente por un elemento de la relación que es el elemento real. Y el voluntario conductista era el que hablábamos hace un instante respecto a la voluntad. Mi voluntad de celebrar un contrato, mi voluntad de poner de manifiesto algún acto, alguna acción donde yo quiero obtener un resultado. Ese voluntario conductista es el donde mi voluntad me conduce a celebrar un acto el cual yo espero una respuesta. Y el conflicto se centra allí porque el problema que yo tengo a resolver y a tratar de aplicar esa norma indirecta de conflicto lo es en esa situación de voluntad que yo manifesté. Es decir, estoy celebrando un contrato de compraventa internacional de mercaderías y se me crea un conflicto en el contrato, no por la nacionalidad de las partes, no por el objeto, sino por la voluntad manifiesta en ese contrato o en ese convenio en el cual surge un inconveniente de aplicación de la norma. O mejor dicho, surge un inconveniente donde la aplicación de la norma es la que me tiene que dar la solución. Por eso es importante conocer los elementos de la relación ius-privatista internacional para que yo pueda manejarme con el ordenamiento jurídico. Y aquí una salvedad. El ordenamiento jurídico aplicable siempre en primer medida es el ordenamiento jurídico del juez que entiende en la causa. Por eso, uno de los fundamentos que tenemos nosotros que tener en cuenta para poder manejarnos con el objeto de la relación ius-privatista internacional es conocer y desarrollar qué es el juez competente y cuál es la ley aplicable que va a tener que poner en movimiento el juez para poder resolver el caso. Pero esto está vinculado y está todo relacionado como es una característica de la materia, es decir, todas las bolillas, desde la número 1 a la número 19, se encuentran vinculadas entre sí. Existe un nexo de vínculo que nosotros vamos a ir dando cuenta a medida que vamos avanzando en la materia, porque esta evolución la vamos a tener y vamos a ir viendo que si no tenemos los elementos básicos primordiales de las primeras unidades, no podremos desarrollar las últimas. Sigamos con el planteo que teníamos para resolver el conflicto y que lo hacíamos a través de la norma del juez, la norma que el juez conoce. Decíamos, capítulo aparte, el juez que va a entender en la causa, porque lo que voy a buscar es el juez competente y la ley aplicable primero, este juez que va a entender en la causa lo va a hacer en base al ordenamiento jurídico propio. El juez en principio no conoce más que su propio ordenamiento jurídico. Si el juez no conoce más que su propio ordenamiento jurídico, tiene que basarse en su ordenamiento jurídico
porque esta norma de conflicto, esta norma de intereses, esta norma indirecta, es la que se encuentra en el ordenamiento jurídico propio, se encuentra en mi ordenamiento jurídico, se encuentra en el Código Civil, se encuentra en el Código Penal, se encuentra en todo el ordenamiento jurídico que voy a tener como base para el desarrollo de la solución, el desarrollo del conflicto y la posterior solución de ese mismo conflicto. Pero antes de seguir avanzando, y se menciona el Código Penal. En realidad, el Código Penal está construido y está elaborado en base a las normas directas. Vamos a ver la diferencia entre la norma indirecta y la norma directa. Pero también hacía mención de la parte penal porque existen ciertos temas que vamos a ver más adelante en las últimas clases, que están vinculados con el ordenamiento jurídico penal y este penal internacional, que también tiene su injerencia, a pesar de que lo normal es que la norma de conflicto de este ordenamiento jurídico no sea la norma indirecta. La base, la estructura del derecho penal está en la norma directa, y la base y la estructura del derecho internacional privado está en la norma indirecta de conflicto. ¿Qué diferencia tenemos entre la norma indirecta de conflicto y la norma directa? En cuanto a la estructura de la norma, es exactamente la misma. Es decir, toda norma que conforma el ordenamiento jurídico está constituido por un tipo legal y una consecuencia jurídica. Es decir, la misma estructura tanto para la norma directa como para la norma indirecta. Una importante para desarrollar el tema y solucionar los conflictos en el derecho internacional privado. Otra importante para solucionar los conflictos y resolver los temas en el derecho público, en este caso derecho penal, pero con la estructura idéntica a la de la norma indirecta. Norma indirecta, norma directa o cualquier norma tiene la misma estructura. Tipo legal y consecuencia jurídica. El tipo legal es la situación de hecho, que será o más amplia o menos amplia, o más cuentito o menos cuentito, pero que me va a establecer a mí la situación de hecho. ¿De qué estoy hablando? Y luego, la consecuencia de eso de qué estoy hablando, la consecuencia de ese cuentito, la consecuencia de ese hecho, que yo los voy a tener de esta manera, manejado, conocido, para poder saber y buscar la solución. Si yo digo, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, estoy en una norma directa de derecho penal, pero donde el tipo legal es el que matare a otro, me está contando el hecho, la situación. En poquitas palabras, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, será la consecuencia jurídica de ese hecho, que en el derecho penal se denominará homicidio. El que mata a otro tendrá una sanción, y esa sanción está estipulada, es de 8 a 25 años. Después veremos, conforme al procedimiento y a las situaciones atenuantes o agravantes propias del derecho penal, no nos interesa a nosotros en este momento, estarán en su marco de aplicación, y de esa forma podré contener yo la solución en esa norma. Yo ya sé, entonces tengo la base. ¿Por qué? Porque esa norma directa me da la solución concreta al caso. Me está diciendo, muchachos, si tengo esto, esta es la consecuencia. Listo, se aplica. Una cosa diferente pasa en el derecho internacional privado. La norma no es la directa, es decir, ese tipo legal que me cuenta la situación me da una consecuencia que yo no sé si es para aplicar mi propio derecho o el derecho extranjero. Es decir, no me da una solución concreta al caso. Me da la solución, pero me dice, busque la solución.
vaya al ordenamiento jurídico adecuado para que ese ordenamiento jurídico sea lo más fiel a la solución de ese conflicto que a usted se le presentó. Si yo digo, juez competente en materia de divorcio es el juez del primer domicilio conyugal, estoy contando que quiero saber cuál será el juez competente en el caso de que yo me quiera divorciar para separar los bienes porque no quiero estar más con la persona con la que me he casado, o simplemente para solucionar un conflicto que yo tengo porque me casé en un lado y me estoy queriendo divorciar en otro. Entonces, tengo que acudir también al ordenamiento jurídico propio, al ordenamiento jurídico interno. No iré, por supuesto, al Código Penal, pero sí al Código Civil. Entonces yo tendré variantes y tendré ejemplos simples. Juez competente en materia de divorcio, el juez del último domicilio conyugal en el caso estándar. Si yo quiero los bienes, en el juez del primer domicilio conyugal. Y así tendré que ir viendo cuál es el ordenamiento normativo que voy a tener que aplicar para que de esa manera poder solucionar el conflicto. Tengo lo mismo que en la norma que habíamos analizado del derecho penal. Tengo el tipo legal y la consecuencia jurídica. Lo que pasa es que si nosotros empezamos a detenernos en el derecho internacional privado y yo quiero averiguar cuál es el juez competente para ese divorcio que yo quiero llevar a cabo, me tengo que ir a ver qué me dice el ordenamiento jurídico. Y me dice, el juez competente es el juez del último domicilio conyugal. Me está dando la solución, pero yo no sé dónde está el último domicilio conyugal. Es decir, como juez, tengo que hacer que me acerquen el último domicilio conyugal donde estaban el matrimonio para determinar si yo como juez soy competente o no soy competente. Ese último domicilio conyugal puede estar en mi estado, en mi país, o puede estar en el extranjero. Y de allí empezaré a elaborar el desarrollo del derecho internacional privado y ver si yo soy juez competente, según mi ordenamiento jurídico, es el del último domicilio conyugal. Si el último domicilio conyugal está dentro de mi jurisdicción, yo seré competente para entender en el caso. Pero si el último domicilio conyugal no está dentro del ámbito de mi jurisdicción como juez competente, juez del último domicilio conyugal, entonces tendré que declarar que yo no puedo ser competente, me declaro incompetente y envío a este matrimonio que se quiere divorciar al juez competente. Y el juez competente habrá que buscarlo por parte de este matrimonio que se quiere divorciar y tendrá que ir a quien el derecho le dice cuál es el juez competente. Usted no tiene su último domicilio conyugal dentro de mi jurisdicción, dirá el juez. Usted, ¿dónde tenía su último domicilio conyugal? ¿Lo tenía en España? Tendrá que irse a España. ¿A qué? A poder divorciarse. Veremos qué dice el ordenamiento jurídico español cuando yo vaya a querer divorciarme a España. Lo mismo sucede respecto a los bienes. Si lo que yo quiero es la disolución de la sociedad conyugal y quiero esa disolución de la sociedad conyugal, pero enmarcada en los bienes, quiero la división de los bienes, entonces el juez competente cambiará y será el del primer domicilio conyugal. Lo dice mi ordenamiento jurídico. Y en ese caso, si este juez que antes no era competente para la disolución del matrimonio, a lo mejor sí lo es para la división de bienes. Y allí tendré que ir viendo cómo esta norma indirecta, que viene de la creación de un conflicto, se va desarrollando y de esa manera va estableciendo cuáles son las posibles soluciones al caso. Varias soluciones o una, o la más adecuada para resolver esta situación. Por eso es importante conocer la estructura de la norma indirecta de conflicto, que es exactamente igual a la de toda norma, tipo legal y consecuencia jurídica. Ahora, antes de adentrarnos un poquito más
en esto de la estructura de la norma indirecta de conflicto y del contenido de esta norma indirecta de conflicto, que me va a permitir a mí saber cuál es el ordenamiento jurídico aplicable, si el propio o el extranjero, hay que aclarar que existe una situación, un elemento que se encuentra por fuera de esta norma indirecta de conflicto. Y ese elemento que se encuentra por fuera de la norma indirecta de conflicto es el denominado calificación. Calificar es saber de qué estoy hablando. Para eso es el conflicto que tengo que solucionar. No puedo solucionar ningún conflicto si yo no sé de qué estoy hablando. Lo primero que tengo que tratar de hacer es involucrarme en lo que estoy hablando. Esto significa, si yo sé de qué estoy hablando, puedo buscar la solución. Por eso, calificar es determinar la naturaleza jurídica de la relación y ubicarla dentro de las grandes categorías que me ofrece el derecho, para que de esa forma yo dar el significado a través de lo cual se expresa ese mismo derecho y poder saber de qué estoy hablando. Esta naturaleza jurídica de la relación es de la relación ius privatista internacional. No me interesa otro tipo de relaciones que no sea la ius privatista internacional y el derecho internacional privado. Entonces, determinar la naturaleza jurídica de la relación, pero aparte ubicarla dentro de las grandes categorías del derecho. Las grandes categorías del derecho, ustedes ya lo saben, son el derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho administrativo, etc. Es decir, yo tengo que saber, entre esas grandes categorías del derecho, dónde la tengo que involucrar a esta situación, a esta relación ius privatista internacional, para poder saber su naturaleza jurídica. Si yo hablo, como decíamos, dentro del ejemplo que dábamos del divorcio, si yo estoy hablando de divorcio, sé que tengo que buscar los elementos de las relaciones en el derecho privado y dentro del derecho privado en el derecho civil y dentro del derecho civil en el derecho de familia. Yo no puedo ir a buscar en el derecho laboral o en el derecho administrativo y dentro del derecho civil no lo puedo buscar en el comercial, lo tengo que buscar en el derecho de familia, no lo puedo buscar en el derecho de sucesiones. Es decir, si yo hablo de divorcio, sé que está dentro del derecho civil y de allí dentro del derecho de familia. Sé de qué estoy hablando o me estoy acercando a saber de qué estoy hablando. Por eso, yo digo que no solamente es conocer la naturaleza jurídica de la relación, ubicarla dentro de esas grandes categorías como hicimos, sino también dar el significado a través de los cuales se expresa el derecho, que es divorcio. Tengo que saber qué es el divorcio para poder ubicarlo y aparte para buscar la relación ius privatista internacional. Si lo que le vienen a pedir al juez es el divorcio, tengo que ubicarlo y buscar la normativa dentro del ordenamiento jurídico privado y dentro de ese privado, dentro del derecho de familia y dentro del derecho civil y así ir encontrando la norma, ir sacando, despejando todo aquello que no me hace falta para llegar a lo más concreto que me permita a mí resolver el caso. Decíamos, derecho internacional privado, calificar, determinar esa naturaleza jurídica, ubicarla dentro de las grandes categorías del derecho, derecho civil en este caso, derecho de familia, divorcio. Y dar el significado de lo que significa eso. Entonces, cuando yo tengo ya claro qué es lo que voy a hablar, me voy a la norma indirecta de conflicto. Por eso, la calificación es lo más importante para resolver el caso. Primero tengo que calificar el caso. Tengo que saber de qué estoy hablando. Y una vez que yo sepa de qué estoy hablando, entonces me introduzco en la norma indirecta de conflicto con su tipo legal y su consecuencia jurídica. Ya estoy dentro de la norma indirecta de conflicto.
esa norma que me relató el hecho, el cuentito, me dijo qué es lo que yo estoy buscando, pero también me dice cuál es la probable solución al caso. No me da la solución concreta, me dice la probable. Vaya a buscar el último domicilio conyugal, vaya a buscar el primer domicilio conyugal, vaya a buscar la residencia, vaya a buscar la nacionalidad, vaya a buscar el objeto, vaya a buscar el contrato, etc. ¿Cómo lo hago? A través del contenido de esa norma indirecta, que también tengo que desmenuzar para conocerlo. Ya califiqué, ya sé de qué estoy hablando, vamos a la norma, al tipo legal. Yo, para poder aplicar la norma indirecta del conflicto, que la voy a encontrar en mi ordenamiento jurídico propio, y de allí me derivará o al mismo ordenamiento mío o al ordenamiento jurídico extranjero, yo tengo que saber que existen características positivas y características negativas tanto del tipo legal y de la consecuencia jurídica. Estas características positivas son lo que me van a permitir aplicar la norma. Las características negativas son aquellas que no me van a permitir aplicar la norma. Es decir, para que yo pueda aplicar una norma indirecta de conflicto, tiene que estar munida de estas características positivas, tanto del tipo legal como de la consecuencia jurídica. La característica positiva del tipo legal lo vamos a tener en la cuestión previa. También podemos involucrar a la cuestión principal, pero la característica positiva del tipo legal es lo que me permite la aplicación de la norma. La característica positiva de la consecuencia jurídica me permite también la aplicación de la norma. ¿Qué no me permite aplicar la norma? Las características negativas tanto del tipo legal como de la consecuencia jurídica. ¿Qué es esto de la cuestión previa o la cuestión principal? La cuestión principal, el mismo nombre lo dice, ustedes los van a ir ampliando al tema, por supuesto, en la bibliografía, tanto en el módulo como en la bibliografía que se da para estudio. Es aquella cuestión de la principal de lo que estoy hablando, muy parecida a la calificación. Muchas veces se confunde con la calificación, otras no. Y iremos evolucionando en la materia y veremos las partes más conflictivas. Ahora vemos las partes más simples. La cuestión principal entonces es aquello de lo que yo estoy hablando, de lo principal que quiero involucrar en el tema, resolverlo. La cuestión previa son todas aquellas cuestiones de previo y especial pronunciamiento que a mí me sirve de tener la mano para que yo sepa si estoy introduciéndome en el ordenamiento jurídico extranjero o propio de la manera adecuada. ¿Cuál sería, en el caso que nosotros veníamos dando del divorcio? Nosotros dimos el ejemplo solamente del juez competente al modo de hacer más práctico y didáctico la estructura de la norma, pero estamos en el tema divorcio. La cuestión principal en este caso coincidiría con la calificación. Estamos hablando del divorcio, es lo principal en este tema. Yo quiero resolver este tema, quiero resolver la disolución del vínculo, es lo que me interesa y por ello quiero buscar la norma que me va a dar esa solución para ser lo más rápido, beneficioso y contundente respecto de los casos que se me están planteando. Esa situación que se me presenta de divorcio es la cuestión principal. Y la cuestión previa, que habíamos dicho que eran aquellas cuestiones de previo y especial pronunciamiento que a mí me permiten establecer ese vínculo para saber no solamente de qué estoy hablando, sino de que se aplique la norma, es, en este caso del divorcio, yo no puedo divorciar a nadie que no se haya previamente casado. Entonces, tiene que existir la unión matrimonial o el vínculo matrimonial o el matrimonio perfectamente válido. Esa será la cuestión previa para que yo proceda al divorcio. Si yo no estoy casado, por la situación que sea, formo el vínculo, existe un ordenamiento jurídico que me hace que yo tenga ese estatus jurídico de casado,
de soltero, de viudo, de separado, etc., es un estatus jurídico, entonces ese estatus yo lo tengo en la medida de que he realizado una serie de actos que me permiten a mí vincular esa situación. En este caso, previamente tiene que existir el matrimonio válido. Si yo tengo matrimonio válido, estoy en la cuestión previa. Ya estoy con la característica positiva válida, existente. La norma indirecta puede ser aplicable, salvo de que exista en esa situación la característica negativa del tipo legal que está vinculada con el fraude a la ley. Es decir, si aparece en ese cuentito, en ese hecho, en esa situación, en esa relación ius-privatista internacional, en ese hecho que yo estoy contando, que hace que forme parte del tipo legal de la norma indirecta de conflicto, aparece una característica negativa que en este caso es el fraude a la ley, yo no puedo aplicar el ordenamiento jurídico. En el caso del divorcio que nosotros estábamos hablando, tendríamos que ver entonces, si ya tenemos la cuestión previa, tenemos la cuestión principal y existe un matrimonio válido, en este caso tendríamos que ver si existió el fraude a la ley, es porque a lo mejor ese matrimonio es válido, pero no es válido en el lugar donde yo quiero hacer valer la norma indirecta de conflicto. El ejemplo más común que se puede dar es en los estados donde no existía el divorcio, o en la misma Argentina cuando no existía el divorcio y existían separaciones del matrimonio, separaciones de hecho, por lo general, en el caso de ciudades limítrofes con estados extranjeros, por ejemplo, el caso de Salta, habían muchos matrimonios que estaban separados de hecho, que cuando formaban nuevos vínculos de uniones con otras personas, iban y se casaban, por ejemplo, en Bolivia o en Chile o en Paraguay, y regresaban a la Argentina casados en el extranjero. Era una forma de formalizar la situación, esa de hecho que ya existía, pero que el ordenamiento jurídico propio no le permitía obtener, no le permitía divorciarse, por lo tanto seguían casados en Argentina, pero también estaban casados en el extranjero, a pesar de esa situación de hecho. No vivían juntos, habían roto su vínculo de hecho, pero no de derecho. Al no haber roto el vínculo de derecho, seguían casados. Entonces existía un impedimento en el ordenamiento jurídico interno que le permita entonces divorciarse de nuevo. ¿De qué me voy a divorciar si yo en Argentina no estaba casado? Entonces esa situación un poco compleja, que después con el tiempo se fue evolucionando, fue cambiando, las situaciones de hecho hacen que los ordenamientos jurídicos avancen. En principio, decimos avancen, puede verse como un avance o como un retroceso, pero eso ya son condiciones personales de cada uno, convicciones de cada uno, pero la verdad es que la situación de hecho ameritaba una solución. La solución se buscó con el divorcio, justamente no con el divorcio conflicto, sino con el divorcio solución. Entonces buscar de solucionar esos temas, se fueron solucionando y de esa manera apareció el divorcio en Argentina. Pero antes, cuando no existía, si se hubiera dado esta situación de pedir el divorcio, ese matrimonio previo no era aplicable la norma indirecta de conflicto de la que estábamos hablando, porque existía un fraude a la ley. Es decir, esa situación de hecho de quien no se pudo divorciar se fue a casar al extranjero y volvió. Ya vamos a ver más adelante el concepto de fraude a la ley, que es bueno que lo vayan teniendo en cuenta, lo vayan desmenuzando para que veamos por qué permite esta aplicación. Pero también decíamos que no solamente tienen que existir características positivas y características negativas en el tipo legal, sino también en la consecuencia jurídica.
Y la característica positiva de la consecuencia jurídica es el punto de conexión. Y aquí es fundamental tener conocimiento del punto de conexión. El punto de conexión es aquel elemento que me va a permitir a mí determinar cuál es el derecho aplicable. Y está en la consecuencia jurídica. Y es la característica positiva de la consecuencia jurídica. Y este punto de conexión tiene una clasificación que la vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando la materia, porque lo vamos a hacer de forma pausa y de forma, a su vez, tranquila, y que nos permita a nosotros ir teniendo cada uno de los conceptos claros para poder desarrollar la segunda parte de la materia. Es decir, este punto de conexión es necesariamente importante conocerlo, conocer su clasificación, conocer su metodología y conocer su aplicación. Como primera información, el punto de conexión tiene una de sus clasificaciones muy similar a los elementos de la relación ius privatista internacional que nosotros vimos al principio de la clase. Es decir, el elemento personal, el real, el voluntario y conductista. Uno de los tipos de forma de clasificar el punto de conexión es este. Este nos va a servir a nosotros para ir evolucionando. Entonces, yo ya sé hoy en día, en la primera clase, que el punto de conexión puede ser personal, real o voluntario conductista. Por lo tanto, un punto de conexión puede ser la nacionalidad, puede ser el domicilio, la residencia, la simple residencia, los objetos, el lugar donde se encuentran las cosas, la celebración, no la celebración, sí, lugar de celebración del contrato, lugar de cumplimiento de un contrato, es decir, se vincula con estos elementos de la relación ius privatista internacional. ¿Qué tenemos acá? Tenemos distintas formas de ir tocando aquellos puntos de conexión que son más relevantes al caso. Y aquí vuelve el tema de la relevancia de estos elementos. Existen elementos los cuales son elementos de la relación ius privatista internacional y que en este caso se conjugan con los puntos de conexión. Estos puntos de conexión son los que me van a permitir a mí ir evolucionando en el desarrollo de la estructura de la norma indirecta de conflicto. Entonces, la característica positiva de la consecuencia jurídica es el punto de conexión. ¿Y qué importante es el punto de conexión? Que me envía el probable derecho aplicable, sea propio o sea extranjero. Pero también tenemos, como parte fundamental de esto, otro elemento que está dentro de la consecuencia jurídica y que es una característica negativa de la consecuencia jurídica, que en caso de existir tampoco me permite a mí aplicar la norma indirecta de conflicto, como tampoco me lo permitía en el tipo legal de fraude a la ley, tampoco me lo permite en la consecuencia jurídica esto que es el orden público. El orden público es aquel conjunto de principios, de normas, que hacen a la estructura de la sociedad, que lo que va a marcar es un límite a la aplicación de la norma contraria a lo que el orden público dice. Es decir, es aquel orden público que va a manejar como límite la autonomía de la voluntad. La voluntad de las partes al manifestarlo en algún acto tiene como límite el orden público. Si nosotros seguimos evolucionando con el tema que estábamos hablando, que era el divorcio, en el caso de la no aplicación del divorcio porque no existía en el Estado, era una cuestión de orden público. El orden público me estaba diciendo a mí de que no había divorcio en el Estado, por lo tanto no me podía divorciar. Era una cuestión de orden público. Se había cometido fraude a la ley y también existía el orden público. Pero también es importante que sepan que estando cualquiera de los dos independientes uno del otro, tampoco se puede aplicar el ordenamiento jurídico vigente. Nosotros con esto terminamos la primer clase satelital. Yo les quiero recordar que
La evaluación que vamos a hacer de la materia es a través de la resolución de un caso conflictual de investigación de lo que es el derecho internacional privado, para que ustedes lo desarrollen. Lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia, pero en la fecha que vamos a poner a disposición se establecerá cuál es el caso a solucionar y de qué manera vamos a enfrentar ese caso conforme los conceptos que estamos dando. Muchísimas gracias.